bichos buenos o bichos malos. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio, un nuevo capítulo del podcast de jardinería y paisajismo. El espacio en donde encontrarás conceptos, técnicas, estrategias, noticias, entrevistas y mucho más relacionados al mundo de las plantas para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. En el episodio de hoy te voy a comentar sobre los bichos buenos, bichos malos y el concepto de plaga. Comencemos entonces el episodio de hoy hablando de esto. ¿Qué es una plaga? Una plaga es una planta, un insecto o un roedor, cualquier tipo de individuo u organismo que se multiplica de forma excesiva y trae un perjuicio. En la agricultura podría ser, por ejemplo, que se pierda parte del cultivo, que se reduzca la producción. En el jardín podemos ver que nuestras plantas se deslucen, que se van afectando e incluso algunas que terminan muriéndose. Entonces el concepto de plaga es cuando tenemos una población muy grande de un insecto o de un animal que termine perjudicándonos a las plantas, al cultivo. Un ejemplo de plaga que no es un insecto podrían ser las catas que se alimentan de las frutas y de brotes tiernos, con lo cual muchas personas no pueden aprovechar la fruta que cultivan en sus jardines o en sus huertos urbanos por causa de este animal. Pero también tenemos insectos chupadores, masticadores, barrenadores, ácaros y arañuelas, nemátodes, babosas, caracoles y las hormigas. Todos estos animalitos, todos estos bichitos, normalmente son considerados malos porque atacan o se alimentan de las plantas que tenemos en el jardín y en el huerto urbano. Pero no necesariamente son malos. Ellos vienen a establecer un equilibrio. Si pensamos en lo que Darwin planteaba de la evolución de las especies y la supervivencia del más apto, podríamos decir que estos insectos, para hablar más general, vienen a establecer un equilibrio y se van a alimentar de aquellas plantas que estén más débiles por distintas razones, por ejemplo, por problema de una crisis hídrica, por falta de nutrientes en el suelo, porque están ubicadas en un lugar en donde no es el lugar óptimo para crecer, porque hemos realizado prácticas como por ejemplo una poda excesiva. Hay muchas razones por las cuales una planta se torna más sensible o más susceptible al ataque de insectos y del resto de los organismos. Hoy entonces voy a hablar de esta clasificación en función de cómo se alimentan de las plantas para después, más adelante, retomar y hacer referencia a productos o a bioinsumos o biopreparados que se pueden hacer fácilmente en la casa para poder controlar un poco cuando estas poblaciones se van de más. Yo ya te había dicho en reiteradas oportunidades sobre los jardines regenerativos, sobre el jardín orgánico, cómo ir cuidando las plantas cuando tenemos muchos insectos que están afectándolas, insectos u hongos. Hoy entonces te voy a dar una clasificación muy simple como para agrupar aquellos organismos que tanto en el jardín como en el huerto pueden afectar nuestras plantas. Y como te decía, no necesariamente son malos. Hay algunos que podríamos llegar a considerarlos como nocivos, como el villano de la película, pero en realidad no es así. En la naturaleza está todo en equilibrio y rara vez una especie se convierte en plaga. Y vamos entonces a esta clasificación, de la cual muchos de estos insectos ya lo hemos tratado con Fernando en los episodios de colaboración. Hemos hablado de varios de ellos para que los puedas identificar y en cierta forma controlar su población dentro del jardín. Y ya que hablo de Fernando, te recuerdo el proyecto Plus Gardener de él, en el cual a través de un canal privado de Telegram ha ido compartiendo muchísimo material enfocado a emprendedores dentro del sector de la jardinería. Hay algunos conceptos que se pueden aplicar también a otros rubros, pero básicamente a ello. Con un solo pago, un pago único, vas a poder acceder a todo el material y a lo que siga aportando allí. Entonces, si te querés suscribir a Plus Gardener con un pago único, te vas a cursodejardinería.com. Debajo en la homepage vas a poder acceder. También tendrás algunos cursos, mis asesorías y algunos cursos realizados por otras personas. Y ahora sí, vamos a la clasificación, que ya me he ido un poco del tema. Podríamos hablar de insectos chupadores. Los más comunes que podemos encontrar en el jardín y en la huerta urbana podríamos citar a los pulgones, las cochinillas,
los thrips, moscas blancas, la pulguilla saltona, que suelen atacar por ahí a las hortalizas, pero también a las plantas de flor y otras ornamentales. Al alimentarse de la savia, producen pequeñas heridas que suelen a veces marchitar las hojas, incluso la planta, pueden llegar a hacerla secar si el ataque es muy severo, y además suelen transmitir virus que hacen a las plantas más propensas también al ataque de otros organismos como los hongos. La siguiente categoría podríamos denominarla como insectos masticadores. Aquí tenemos los escarabajos, gusanos trozadores, cortadores, algunas pulguillas, grillos, las langostas y los saltamontes, y también podríamos nombrar a las hormigas podadoras. Todos estos van a reducir el área foliar de las plantas, entonces una consecuencia directa es que la actividad fotosintética y la respiración en las plantas se reduce, con lo cual también terminan dejando a la planta en una situación de debilidad y atrayendo como un imán a más insectos a que se alimenten de ellas. Otra categoría podríamos denominarlas como los insectos barrenadores, tal como ocurre con la mosca minadora, la polilla, la mariposa de la col, la mosca blanca, el gusano de alambre, barrenadores de tallos y también de frutos, hay algunos minadores de hojas. Todos estos insectos van a generar galerías en los tallos, en las hojas, en los frutos, también en las raíces, pudiendo llegar a secar o matar incluso la planta. Otro que ya es más pequeñito son los nemátodos. Los nemátodos se alimentan de la savia atacando las raíces. De esta forma podemos visualizar indirectamente su presencia porque encontramos agallas, tumores o nódulos en las raíces. Como resultado, las plantas no se van a desarrollar bien y si se trata de algún cultivo hortícola, podemos ver que el rendimiento disminuyó e incluso que la planta también puede llegar a morir. Otro grupo de animalitos o de bichos que atacan a las leguminosas, a las hortalizas, a los frutales, a las flores, a nuestro césped y también a algunos árboles, son unos bichitos de 8 patas que chupan la savia, principalmente en hojas y frutos, de la siguiente forma: la raspan. Entonces producen una herida y succionan la savia y de esta forma terminan debilitando a la planta. Si el ataque es severo de estos organismos, de los ácaros y de las arañuelas, pueden llegar a ocasionar también la muerte de la planta. Van a reducir entonces la calidad y la producción de las plantas que tengamos en nuestra huerta y producen severos daños en cercos verdes como por ejemplo el del crataego o la Pyracantha coccinea para dar su nombre latino o científico. Otro grupo de organismos que también los encontramos en los jardines, sobre todo cuando tenemos mucha humedad, son moluscos que no tienen patas y que utilizan el cuerpo para desplazarse. ¿Cómo los encontramos? Porque muchas veces vemos un rastro brillante de una sustancia pegajosa. Y sí, estoy hablando de los caracoles y de las babosas. Atacan principalmente durante la noche, al amanecer y cuando los días están nublados. Sobre todo, los momentos a veces coinciden con una lluvia o el momento del riego, cuando la tierra está mojada y la atmósfera húmeda. Son muy voraces, se alimentan de una gran cantidad de plantas. En mi casa las tengo principalmente en la huerta y ya en algún momento te conté en un correo del jardinerista que tenía que contratar patos porque ellos se alimentan de estos organismos que pueden ser plaga en nuestro jardín y en el huerto. Y el último que voy a comentarte, como en una categoría separada, es un insecto muy sociable. Van a producir defoliaciones, a veces parciales y otras veces totales en las plantas, dejando los restos acumulados al pie de las mismas, de las plantas que fueron atacadas, y cerca de la boca del hormiguero. Las hormigas cortadoras van a atacar entonces las hojas de nuestras plantas ornamentales, de los cultivos. En algunos casos también se ve afectado el césped y el impacto va a depender del estado de desarrollo de la planta y de las condiciones imperantes en el momento del daño. Hasta aquí el episodio de hoy. La semana que viene voy a continuar, te voy a estar hablando de hongos, te voy a comentar también sobre bacterias
sobre virus, como para que tengamos un pantallazo bien general de todos aquellos bichitos que consideramos malos, de aquellos hongos que consideramos malos, y después cómo podemos ayudar a la naturaleza para encontrar un nuevo equilibrio. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de biopreparados, de bioinsumos, para hacer un mantenimiento más sostenible, no estar contaminando con agrotóxicos, cuyo poder residual es mayor y además no va a distinguir entre un insecto bueno y un insecto malo, entre un hongo bueno y un hongo malo. La semana que viene continuamos con este tema. Espero que te haya gustado el contenido. Si es así, no te olvides de calificarlo, de hacer algún comentario para que el algoritmo que está detrás de los podcasts puedan darle más difusión. Y ahora sí, nos encontramos la semana que viene en un nuevo episodio del podcast de jardinería y paisajismo. Hasta entonces y muchísimas gracias.